Pulso Global y Radio Costa Rica no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Pulso Global es un espacio que busca analizar los principales escenarios, fenómenos y acontecimientos en el panorama internacional, desde un análisis serio y académico que busca generar insumos para que cada quien pueda construir su propio criterio. Porque comprender lo que pasa en el mundo y cómo incide en nuestro entorno es imperativo. Le invitamos a tomarle el pulso al acontecer internacional junto con nuestros analistas, Gerald Solano y sus invitados. Bienvenidos. Que estén muy bien, les saluda Gerald Solano desde el programa Pulso Global en nuestra transmisión número 88 en el que estaremos tomándole el pulso a la situación en Ucrania. Pero antes de dar inicio, vamos a empezar nuestro programa tomándole el pulso a los principales acontecimientos internacionales y que nos los dan algunos de los principales medios. En primer lugar, el New York Times intitula "El gobierno de Nicaragua confisca universidades privadas y avanza hacia la dictadura". La medida del presidente Daniel Ortega, según los críticos, es el intento más reciente de reprimir a la disidencia después de perseguir a los opositores y ampliar su estancia en la presidencia. La población estudiantil políticamente activa de Nicaragua, uno de los últimos focos de oposición al gobierno autoritario del presidente Daniel Ortega, es también el último objetivo de su amplia represión de la disidencia. 5 universidades privadas han sido puestas bajo el control del Estado. El gobierno indicó que las universidades fueron despojadas de su capacidad de operar independientemente este mes porque no habían cumplido con las regulaciones financieras. Los críticos, sin embargo, consideraron la medida como el más reciente esfuerzo de Ortega para reprimir los desafíos al control que tiene del poder, que es cada vez mayor. Desde el año pasado, su gobierno ha encarcelado o puesto bajo arresto domiciliario a activistas políticos y líderes de la sociedad civil. Ha allanado oficinas de medios de comunicación, ha prohibido las protestas callejeras y ha cerrado decenas de organizaciones no gubernamentales. En noviembre, Ortega se presentó a un cuarto mandato consecutivo en una votación sin ningún contrincante creíble y ganó. Ernesto Medina es rector del Campus de León de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, una de las más grandes del país. Dijo que la apropiación del gobierno era una advertencia para las aproximadamente 30 universidades privadas que quedan. La señal es que si quieren mantener su personería jurídica, tienen que portarse bien, tienen que estar callados, no hay que criticar nada, no hay que analizar nada, dijo Medina. Eso es matar a la universidad. Medina, al igual que otros, había pensado que Ortega moderaría sus tácticas represivas después de encerrar a la mayor parte de su oposición política antes de las elecciones del año pasado. Pero después de la medida contra las universidades este mes, Medina dijo que creía que el gobierno estaba adoptando un control dictatorial absoluto. El momento, dijo, es el punto culminante de un proceso de deterioro de toda la institucionalidad del país. Por su parte, la Deutsche Welle intitula "Erdogan hace su primera visita oficial a Emiratos Árabes Unidos". El presidente turco firmó varios acuerdos de cooperación con su antiguo rival. El presidente israelí llegó también a Bahrein en visita oficial, en otra muestra del giro en la diplomacia de los países del Golfo.
Titula también la nota que el presidente turco Recep Tayyip Erdogan llegó este lunes a los Emiratos Árabes Unidos para reforzar la cooperación con este antiguo rival. Esta visita de 2 días, la primera de Erdogan como presidente, estará centrada en la conclusión de acuerdos estratégicos, 13 según la agencia turca Anadolu. Ha afirmado el mandatario que afectan a sectores como la industria de defensa, flete terrestre y naval, tecnología, salud, cultura y medios, entre otros. Turquía y Emiratos Árabes Unidos rompieron sus relaciones en 2013 ante las posiciones enfrentadas en diferentes conflictos de la zona, incluyendo el supuesto apoyo emiratí al fallido golpe de Estado en Turquía en 2016. Sin embargo, la visita a Turquía en noviembre del príncipe heredero de Abu Dhabi, Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, al frente de la Unión de Emiratos, que fue recibido con gran pompa en Ankara, supuso un giro en las relaciones. El príncipe heredero había entonces anunciado la creación de un fondo de 9.000 millones de euros, más de 10.200 millones de dólares, para apoyar las inversiones en Turquía, un país que sufre una grave crisis económica. El diálogo y la cooperación entre Turquía y Emiratos Árabes Unidos son importantes para la paz y la estabilidad de toda la región, había dicho el presidente turco a la prensa poco antes de emprender viaje. La visita del presidente turco Recep Tayyip Erdogan a los Emiratos Árabes Unidos abre una nueva página y se adecua con el objetivo de Emiratos de reforzar los puentes de comunicación y de cooperación para la estabilidad y la prosperidad en la región, tuiteó el domingo el consejero presidencial emiratí Anwar Garjat. Erdogan, quien visitará el martes el pabellón turco de la Exposición Universal de Dubái, calificó a Emiratos como uno de los principales socios comerciales de Turquía. El volumen de intercambios bilaterales en el primer semestre del 2021 superó los 6.300 millones de euros, un crecimiento del 100% respecto al mismo periodo de 2020, según la agencia de noticias emiratí WAM. Y en otras noticias, una relacionada con nuestro tema de fondo de hoy, en la BBC News Mundo, Rusia y Ucrania, cómo se vive en territorio ruso la tensión política con Kiev. ¿Invadirá Rusia a Ucrania? ¿Escalarán las tensiones hasta convertirse en un conflicto occidental? Desde varias semanas, los medios del mundo han inundado sus páginas con análisis, reportes e investigaciones sobre la situación que se vive entre Rusia y Ucrania. Hablan de la escalada de las tensiones en un conflicto geopolítico de larga data y que recientemente ha visto un incremento de tropas rusas en la frontera que ha encendido las alarmas ante la posibilidad de una guerra entre estos dos países. De hecho, varios mandatarios, como el presidente de Francia, Emmanuel Macron, e incluso el gobierno de Estados Unidos, ha dado a entender que hay altas probabilidades de que Rusia invada Ucrania con el fin de evitar que salga de la órbita de influencia militar rusa y se acerque a Occidente. Por su parte, Moscú niega estas especulaciones y acusa a Occidente de estar alimentando un sentimiento antirruso para ganar influencia en esta región del planeta. A pesar de la inminencia del conflicto que resaltan los medios y que podría derivar en un enfrentamiento entre potencias a nivel global, en las calles de varias ciudades rusas no parece vivirse esa tensión. Periodistas de la BBC salieron a la calle a preguntárselo a los habitantes de la capital, Moscú. No habrá ninguna guerra. ¿Por qué? Porque no creo en los rumores. Putin dijo que no pasará nada, así que no intenten inventarlo, respondió un pensionado ruso. Otra persona consultada señaló, dejé de ver la televisión, todas esas noticias sobre Ucrania, estoy harta. Hablo con mis amigos ucranianos y dicen que todo está tranquilo allí también. Si Putin quisiera iniciar una operación militar en Ucrania, seríamos los últimos en enterarnos porque en Moscú no se nota esa tensión, le dijo a la BBC Andrew Kortunov, jefe del think tank consejero ruso de asuntos internacionales. Esta es una de las razones por las que no creo, y muchas personas que viven en Rusia les pasa lo mismo, que él esté planeando invadir Ucrania.
esta visión es compartida por muchas de las personas consultadas, no solo en Moscú, sino en otras partes del país, que la situación es más crítica en las noticias de lo que realmente se percibe que está ocurriendo en los dos países vecinos. Y bueno, como habíamos anunciado, hoy tenemos un programa especial en el que estaremos precisamente hablando sobre Ucrania a las puertas de un conflicto global. Y bueno, qué mejor forma para celebrar un 14 de febrero, Día de el Amor y la Amistad, que con nuestro querido amigo, ¿verdad? Y fundador también al inicio de este espacio de análisis, Percy Rodríguez, quien es historiador, comunicador, exdiplomático, máster en Relaciones Internacionales y Diplomacia, con mención en América Latina, con maestría en Comunicación y Mercadeo, y por supuesto un gran amigo de Pulso Global. Así que Percy, buenas noches, bienvenida nuevamente a tu casa, Pulso Global, a través de Radio Costa Rica 930 AM y por nuestra plataforma de Facebook Live. Un placer tenerte de vuelta. Gracias, Gerald. Hola, Gaby en la producción, Andy en los controles, el equipo técnico, como siempre, con gran cariño, se les quiere, se les recuerda. Y sí, pues efectivamente un 14 de febrero, pues nos volvemos a unir con un tema que se las trae, ¿verdad? Con un tema que está en la palestra, cual puede ser una invasión en Ucrania, una posible guerra, pero es que ya la guerra existe, es decir, ya en Donbass la guerra estalló desde el 2014 y además hay más de 14,000 muertos. Entonces, la situación de tener tropas y acercar tropas a la frontera se vuelve peligroso, ¿verdad? Hacía muchos años que no veíamos algo como lo que está pasando en este momento. Pero sí, un saludo para vos, Gerald, con mucho cariño, para Gaby, para Andy, para toda la audiencia de este querido programa al que hoy volvemos como invitado a hablar sobre este tema tan interesante. Gracias, Percy. Sí, definitivamente, como estaba señalando, desde finales del año pasado hemos visto cómo alrededor digamos, del mundo, en los distintos medios, hay noticias referentes a la situación y la tensión entre Ucrania y Rusia y que, como bien señalabas, no es un tema nuevo, ¿verdad? Un tema que ya viene desde hace muchos años, incluso algunos han hablado, y vos como historiador probablemente ahora nos vas a mencionar esto, ¿verdad? Que incluso desde la Edad Media se habla, ¿verdad? De esa gran Rusia y de ese gran territorio que Rusia todavía al día de hoy considera como parte suya, que obviamente abarca parte de Ucrania, pero tal vez ahí, Percy, que ya nos empezabas a contextualizar un poco, ¿por qué, digamos, el tema digamos, cobrado más importancia en estas últimas semanas, ¿verdad? ¿Por qué es que se amenaza, ¿verdad? O se siente una posible amenaza de Putin de invadir Ucrania? Claro, con muchísimo gusto. Bueno, ustedes acaban de poner un mapa en pantalla que me parece excelente, que permite ver muy bien lo que está sucediendo. Es decir, las tropas rusas, el gobierno ruso, ha enviado o concentrado una gran cantidad de armamento bélico en la frontera de Ucrania, cerca de una región que se llama la región del Donbass, en donde en el mapa que ustedes tenían hace un momento estaba en color rojo, ¿verdad? Y además en un país donde hace pocos años, hace 5 o 6 años, Rusia invadió Ucrania y se dejó una gran parte del territorio que se llama Crimea, que le da acceso al Mar Negro. Entonces uno diría, bueno, si ya invadió una vez a Ucrania, hace pocos años, 6 años, tomó Crimea, ¿qué lo detiene para tomar la región del Donbass? De manera que esa acumulación de tropas en la frontera es lo que ha disparado la preocupación no solo del gobierno ucraniano, que teme que se le vuelva a invadir, sino el gobierno ucraniano haciendo un llamado a los países de Occidente, a los países europeos, a Estados Unidos, a la OTAN, que es una alianza defensiva, ¿verdad? Creada después de la Segunda Guerra Mundial por los países occidentales y que de alguna manera les pide que estén atentos, que le hagan un llamado a Rusia para detener cualquier tipo de avance de tropas rusas como ya se hizo recientemente. Eso me parece a mí que es lo que tiene en vilo en este momento
a gran parte del mundo, porque es que probablemente, digamos, un poco lo que se espera es que la OTAN, por supuesto, no tenga una participación militar. Es decir, aquí lo que puede pasar es que Rusia realice una invasión o una declaración de anexión de esas regiones, de la región del Donbass, principalmente de las provincias ucranianas de Donetsk y Lugansk, y la OTAN no pueda reaccionar militarmente. Nadie quiere una guerra con una potencia nuclear, pero sí una gran cantidad de sanciones y de temas que se vienen a propósito de eso. Así es, Percy. Y ahora, ¿por qué? Yo esa pregunta la tenía un poco más para el final, pero quiero unirlo con la noticia que estábamos, digamos, compartiendo al puro final de la BBC, ¿verdad? Porque en estos espacios, ¿verdad? Ahora vos que hablabas de las zonas geográficas que ya están, digamos, invadidas, que tiene presencia, por ejemplo, Crimea, que tiene ya presencia rusa, esta posibilidad, ¿verdad?, de que estos más de 100,000 soldados alrededor de la frontera, en cualquier momento Putin dé la orden y invadan Ucrania, o por lo menos esa es la parte, digamos, del bombardeo que estamos teniendo nosotros en Occidente de las noticias, tanto de la posición de la OTAN, de lo que ha hablado Emmanuel Macron con el presidente Putin, lo que ha manifestado el presidente Biden. Sin embargo, en esta noticia dice que, bueno, que la población tanto de Ucrania como la rusa está como muy tranquila, como que no perciben esa tensión tan fuerte. Esto es, digamos, habitual en una dinámica de este tipo, digamos, históricamente ha sido así, existe realmente vamos a ver, esa posibilidad de que al final haya sido realmente una propaganda de los medios, ¿verdad? Para ciertos fines políticos, o en realidad es que definitivamente Putin es un estratega muy bueno que ha logrado mantener esa postura y que en la de menos nos llevamos unas sorpresas en próximas días o semanas. Pero yo creo que eso ya ha pasado en otros momentos y muy cercanos. Si nosotros nos damos cuenta, Putin ha trasladado tropas no solo en su país, a la frontera este de Ucrania, sino que también ha enviado tropas a Bielorrusia, que es un país aliado de Rusia. Y también tiene tropas en la Transnistria, que es una región de Moldavia que está al suroeste de Ucrania, que es una región, digamos, autoproclamada independiente. Y este último término es muy importante para entender cuál es el pensamiento de Putin o cómo ha trabajado Putin. Putin ha venido trabajando en varios países alimentando a los grupos de oposición con armas, con logística, con proyectiles, con asesoramiento, incluso con brigadas que no portan insignia, para brigadas rusas, es decir, soldados o mercenarios rusos sin insignia que entran a apoyar a los grupos de oposición. ¿Y dónde ha pasado esto? Bueno, no solo pasó en Crimea, ¿verdad? En donde los primeros disturbios los hicieron fuerzas rusas, sin insignia. También ya se había hecho en Advastia y en Osetia del Sur, que son provincias que pertenecían a Georgia, ¿verdad? Y que en un momento determinado pasó exactamente lo mismo que está pasando, ¿verdad? Es decir, hay una serie de soldados y de grupos prorrusos en Georgia, que de un momento a otro se declaran como provincias independientes y de alguna forma Rusia los reconoce como, digamos, que estados independientes. Tienen una especie de estatus internacional. Y ahí en Georgia eso fue lo que pasó. De un momento a otro salió Osetia del Sur, ¿verdad? Y salió Abjasia como una nueva provincia, un nuevo estado, reconocido internacionalmente, ¿verdad? Aquí en América Latina lo reconoce Nicaragua, lo reconoce Venezuela, hay países de Oceanía y de Asia que le reconocen. Por lo tanto, es decir, el asunto es que ya son muy jugados en esto.
Y mira que al oeste de Ucrania, por eso es que me parece que hay un cerco de Putin alrededor de Ucrania, en Moldavia, en una región que pertenecía a Rumanía, pasó lo mismo. ¿Verdad? Pasó lo mismo en una región que se llama Transnistria. Ahí en Transnistria, la misma historia. Entraron soldados vestidos de civil, apoyaron a los grupos de oposición, les dieron armas, declararon provincia independiente, autonomía local. De un momento a otro plantearon la posibilidad de que esas provincias locales pudieran tener elecciones independientes, que hubiera un acomodo a la Constitución, y de un momento a otro ese gobierno independiente declaró la independencia de esas provincias. Y a partir de ese momento, David, entraron las tropas rusas y hubo reconocimiento internacional ruso. Ahora, ve vos que en Crimea pasó exactamente lo mismo, ¿verdad? En Sebastopol, ¿verdad? Ahí pasó exactamente la misma historia. De un momento a otro empezaron a entrar tropas rusas apoyando y desestabilizando el gobierno regional de Crimea. Pasó lo mismo, ¿verdad? Hubo un día de tantos, empezaron los cortes eléctricos, hubo una especie de referéndum, ¿verdad? En donde los habitantes en un referéndum ahí muy raro declararon que querían pertenecer a Rusia, referéndum muy cuestionado. Hubo varios ciberataques, comenzó la guerra híbrida, ¿verdad? Ya tomaron varios edificios, de un momento a otro habían tropas sobre el terreno, sin insignia, tropas rusas, y de un momento a otro entró la invasión. Para contestar la pregunta tuya, ¿nos imaginábamos que esto fuera a pasar así? No. Vimos las tropas en la frontera con Ucrania y nadie pensó en el 2014 que Rusia fuera a invadir. Entonces a mí me parece que el malestar en Occidente tiene que ver con esa sensación de que Putin rompió las reglas y que las puede romper en cualquier momento. Ya las rompió en la Transnistria, las rompió en Georgia, tiene una influencia muy particular. Recordemos que hay tropas rusas en el norte de África y en otros lugares. Bueno, los enfrentamientos y conflictos que hubo en Siria también con las tropas rusas. Y tiene una gran presencia en el Cáucaso y en toda esa región, en aquel famoso conflicto de Nagorno-Karabaj, que aquí en una ocasión conversamos. Bueno, ahí también Rusia tiene tropas sobre el terreno. Entonces uno podría decir que esta forma, esta práctica de trabajo que ha venido operando, con el que ha venido operando Putin, es algo que Occidente teme, porque además, si lo ves así, en 1914, para la Primera Guerra Mundial, muchas de las alianzas que vemos ahora o de los elementos presentes hoy, uno los podía ver en la historia, ¿verdad? Nadie pensaba que iba a haber una guerra. Yo recuerdo, Gerald, en algún momento haber leído un libro de 1913 o 14 por ahí, que decía que en un momento en donde las comunicaciones y el comercio habían llegado a donde habían llegado, jamás iba a haber una guerra, porque los países no querían una guerra con las relaciones comerciales que habían. Y con las telecomunicaciones de entonces se había logrado que grandes cables transoceánicos pudieran llevar, ¿verdad?, la telefonía entre continentes. Y los transatlánticos de 1913 y 14 conectaban al mundo. Entonces, ¿cómo en un mundo tan interconectado iba a pasar algo? Y bueno, había un sistema de alianzas muy parecido al que existe actualmente, ¿verdad? Habían intereses geopolíticos y geoeconómicos que tenían que ver con el petróleo, con la expansión, ¿verdad? Con el gas. Y la Segunda Guerra Mundial, si vos te das cuenta, comienza en una región de países pequeños donde nadie pensó que iba a haber una guerra, donde habían avisos y simplemente todos nos hicimos de la vista rusa, bueno, Buena buena, frase, oportuna. buena frase, sí. Y de un momento a otro,
pues invaden en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial la misma historia. Y ve que en la Segunda Guerra Mundial hubo muchos avisos de lo que iba a pasar y no se pudo evitar. Entonces yo creo que en este momento lo que Occidente está haciendo es preparándose para el avance del Imperio Soviético. Lo que antes los zares habían hecho de tomar muchísimos lugares de Europa, los europeos lo tienen presente. Es que los rusos siempre han buscado tener una cabeza de puente en Europa y la han tenido. Y esa cabeza de puente ha estado en Ucrania, ha estado en Polonia, ha estado en Lituania, en Estonia, ¿verdad? Incluso en algún momento han tomado Finlandia y Suecia y lo han intercambiado. Es decir, ¿dónde no han estado? Es la pregunta y se teme un poco eso, ¿verdad? Sobre todo porque las solicitudes de Putin para retirar las tropas son muy extrañas, ¿verdad? Que se mantenga la OTAN en las fronteras la Alianza Defensiva en las fronteras del año 92 o 97, que fue cuando se terminó de firmar todas estas alianzas defensivas. Bueno, pero entonces tendría que salir de la OTAN Polonia, Lituania, Estonia y otro grupo de países grandes, ¿verdad? La República Checa, Bulgaria, etcétera, ¿verdad? No, como que no tiene sentido. Y hay una preocupación de poder ver ahora alguna intencionalidad. Yo pienso que si a los rusos se les pregunta si va a haber guerra, pues van a decir que no, ¿verdad? Pero bueno, habría que ver también qué tipo de guerra podría venir. Esa es otra conversación interesante. Sí, estamos en vivo a través de Radio Costa Rica 930 AM y de nuestra plataforma Facebook Live, hoy conversando con nuestro amigo, historiador, comunicador, exdiplomático, internacionalista Percy Rodríguez sobre Ucrania. Y aprovecho, bueno, para saludar a nuestra amiga Vicky Ross, que nos manda saludos, a Carolina Dumas, que nos saluda desde Canadá. Sebastián González dice, saludos colegas, Crimea lo anexaron porque es el único puerto de aguas cálidas, ya que los puertos rusos pasan congeladas en un sitio importante para el comercio de gas. Y eso me lleva a la otra pregunta, Percy. ¿Qué puede ganar y qué puede perder Rusia en caso de que tome la decisión de invadir Ucrania en próximos días? Con mucho gusto. Bueno, primero pedirte permiso para mandarle un mensaje a mi esposa Marcela, que sé que nos está viendo y que en este Día de la Amistad y el Amor, pues reiterarle públicamente mi cariño y mi amor, ¿verdad? Ferviente y eterno. En segundo lugar, decirle a Sebastián que sí, que él tiene razón. Por eso decíamos que Rusia había logrado una gran salida al mar. ¿Qué puede ganar y qué puede perder? El problema con Putin es que Putin ha venido, digamos, con una popularidad a la baja. Es decir, no es la misma popularidad que tenía en 2014 cuando invadió Crimea. Putin está tratando de mejorar su popularidad y me parece que el miedo que tiene es que siente la democracia muy cercana a su país. La democracia está a las puertas rusas. Muchas personas que antes eran pro Putin ahora ya no lo son tanto, ¿verdad? Comienzan a ver los problemas de la democracia a partir de que Putin quiso o ha querido o lo logró reformar la constitución para quedarse hasta el 2035 en el poder. De manera que uno podría pensar que las cartas de Putin tienen que ver con mantener la cohesión de su país, de su gente. Recordemos que no hay nada que una más a las personas que una guerra o la posibilidad de una guerra, ¿verdad? Eso une mucho. Recordemos a Daniel Ortega con la isla Calero y la invasión y todo ese rollo que unió a los nicaragüenses para que volvieran a votar por Daniel Ortega. ¿Verdad? Es decir, el fantasma del nacionalismo de la guerra a veces se plantea más como una estrategia que otra cosa. Entonces, si vos me preguntas, ¿qué gana con todo este asunto? Puede ganar mayor integración interna. Ahora es más fácil incluso ver quiénes son dónde está la disidencia,
dónde están los enemigos políticos a lo interno de Rusia, cómo mejorar la economía a partir de este momento. Ve que en estos días se firmó un acuerdo de gas con China en momentos, digamos, donde el gas que se le vende a Europa, digamos, podría estar, podría no aprobarse el Nord Stream 2, ¿verdad? Entonces uno podría pensar que Rusia tiene mucho que ganar y yo diría que poco que perder. ¿Por qué? Porque si yo no creo, o sea, yo sí te soy franco, o sea, yo no creo que va a haber guerra abierta. Es decir, que mañana veamos a las tropas entrando hasta Kiev, la capital de Ucrania, ¿verdad? Es decir, eso yo no lo veo. Lo que sí veo es la guerra híbrida, una guerra más pequeña, donde terminen de anexionar los territorios del Donbass. Ahora, ve lo que está pasando en este momento. En este momento, la cámara Baja, el Partido Comunista está llevando un proyecto para declarar esas dos regiones, ¿verdad? Lo iban a discutir hoy, en teoría lo aprueban mañana, vamos a ver si logra pasar, porque el Partido Comunista no es el partido de Putin, el partido de Putin es Rusia Unida. Entonces, este Partido Comunista le plantea a la Cámara Baja la posibilidad de declarar repúblicas soberanas a esas dos regiones. O bien regiones autónomas y a darles el apoyo internacional, o bien unirlas al territorio, digamos, ruso, que es lo que el partido de Putin ha venido buscando desde hace mucho tiempo. Entonces uno podría ver la estrategia por ahí. Sin embargo, hoy que se iba a discutir, hoy lunes que se iba a discutir eso, de un momento a otro aparece Putin con el canciller en televisión y el canciller diciendo que todavía hay espacios para el diálogo, es decir, que Rusia todavía tiene mucho que ganar, ¿verdad? Yo pienso que Putin quiere recolocarse geopolíticamente, volver a ser tomado en cuenta en espacios que ha perdido como el G7, ¿verdad? Que antes era el G8 y lo habían expulsado. Lograr, digamos, una nueva dimensión de la seguridad, que para mí es una excusa para ver temas económicos y ver cómo de alguna forma en Occidente logra negociar con Occidente nuevos préstamos, nuevas garantías, y hay que ver cómo sale de esto. Por eso te decía, tiene muy poco que perder porque no va a haber una guerra. La OTAN no va a entrar a defender a Ucrania. A no ser, a no ser, a no ser que, digamos, que las muertes de una invasión pequeña sean dadas a conocer a nivel internacional y la opinión pública pida más bien que se entre en defensa del país que está siendo invadido por Rusia. Pero habría que ver, ¿verdad? En buena teoría yo no pienso que eso pueda darse. Digamos, muchos de los países occidentales más bien han estado como, las poblaciones de los países han estado como alejadas de las guerras, como que no quieren saber mucho de eso. A Estados Unidos no le fue bien en Afganistán, no le ha ido muy bien en las últimas intervenciones militares, de manera que tampoco veo que a lo interno eso fortalezca a Biden. Ahora, ¿qué puede perder? De lo poco que puede perder Biden, y que me parece muy, muy, muy grande, es algo que planteaba un autor Sloan en el año 2020. Y él decía que si en algún momento Rusia invadía Ucrania, podía hacer que el resto de Occidente se uniera. ¿Ves qué interesante esa afirmación? Es decir, podía hacer que Occidente terminara uniéndose como no lo había estado desde el tiempo de Trump, ¿verdad? Es decir, y que los gobiernos de Occidente se fortalecieran. Y eso es mucho decir. En momentos en que Boris está siendo cuestionado en Gran Bretaña, Macron en Francia está con elecciones, el canciller alemán acaba de llegar y Biden tiene problemas serios a lo interno, ¿verdad? Entonces, en ese contexto podría salirle a Putin el tiro por la culata y podríamos estar viendo entonces a un Biden fortalecido, a Macron también muy fortalecido, ¿verdad? Y a los países de Occidente concentrados en la población, también en las mentalidades de la población, apoyando a los países
para que rearmen, digamos, la frontera de la OTAN con Rusia, ¿verdad? Que eso sí lo estamos viendo ya, ¿verdad? Es decir, en este momento hay buques en el Mar Negro, en el Mar Báltico, se están mandando cazas y armamentos prácticamente a todos los países limítrofes con Rusia, y un poco lo que uno podría sentir es ese sentimiento, digamos, de respuesta general. Percy, ahí muy interesante esto último que estabas, digamos, conversando, ¿verdad? Porque es decir, este conflicto de alguna forma está, bueno, estrenando, ¿verdad? El canciller alemán, pero también se encuentra en un proceso, ¿verdad? O aparece, o se, vamos a ver, llega a una escalada, mejor dicho, en un momento donde Macron busca una reelección y Biden va a enfrentar este año elecciones de medio periodo para renovar parte de ese Senado, ¿verdad? O sea, es decir, la estrategia como la ha utilizado también Daniel Ortega en algún momento, ¿verdad? Para jalar votos y aguas a sus corrientes, ¿verdad? A su lado, podría ser parte también de la misma estrategia y dinámica que ahí, como bien has mencionado, podría ser que eventualmente no se avance a un conflicto de mayor envergadura, dado que es una estrategia más para fines tal vez, digamos, locales. Sin embargo, partiendo de ese digamos, escenario que mencionas de una, ¿verdad? De una guerra más a lo interno y con algunos elementos particulares, ¿cuál podría ser la ramificación geopolítica que pueda tener, digamos, eso? ¿Podría, digamos, traer alguna situación con otros países? Por ejemplo, mencionabas ahora a Bielorrusia. Sabemos que hay temas, digamos, importantes dentro de la Unión Europea, como el caso de Hungría, ¿verdad? O sea, es decir, podría ser esto más bien ¿verdad? Un detonante de otros elementos geopolíticos que hay también en juego alrededor de los posibles aliados de Ucrania. Podría ser, podría darse perfectamente. Yo pienso que la posición de Hungría y Polonia y de Austria, digamos que estaba en algún momento en entredicho, pero se ha alineado con la OTAN. Es decir, la posición de la OTAN ha sido muy firme en exigirle a Putin la retirada de las tropas que están en tierra, ¿verdad? Es decir, casi que le está diciendo, sabemos que las tropas que están ahí sin insignia son suyas, retírelas, ¿verdad? Y en la carta que se filtró en estos días sobre la respuesta de la OTAN y de Washington a las pretensiones de Putin van en ese sentido, ¿verdad? En decirle, mire, mientras usted no retire las tropas, no hay negociación, se está dispuesto a hablar de algunos temas. Yo creo que Putin equivocó el momento, es decir, que Putin pensó en consecuencias geopolíticas muy fuertes, es decir, él dijo, bueno, hay una invasión, nadie se va a meter conmigo y los gobiernos de Occidente se van a desgastar y van a quedar muy mal parados. Pero además, él dijo, es un buen momento para dividirlos, ¿verdad? Me parece que lo hablamos acá, cuando Putin invadió Crimea, la Unión Europea no se, eh, no se manifestó como debió de haberlo hecho. Y me parece a mí que no se manifestó, claro, por el tema del gas, ¿verdad? Es decir, de nuevo, Putin, estamos en invierno, la mayor parte de la población europea depende de la calefacción, del gas que viene de Rusia. Y la vez pasada yo recuerdo que Merkel lo planteó en esos términos. Merkel decía, no vamos a poder prescindir del gas ruso. Popularmente sería terrible. Imagínate un invierno sin gas. Es decir, la gente simplemente votaría a sus propios gobiernos, ¿verdad? Entonces, la vez pasada la Unión Soviética, perdón, la Unión Europea cayó y cayó por esa razón. Y recuerdo que Merkel decía que eso no debía volver a pasar. Se había pensado en una alianza con Israel, que había descubierto gas, digamos, al frente del puerto de Haifa, y que lo estaba procesando en Egipto y estaba empezó a construir un gasoducto que pasa por Chipre, Turquía, entre Italia, Grecia, Italia, ¿verdad? Y por lo tanto la Unión Europea. Pero ese proyecto está todavía digamos que en construcción, es decir, no es una alternativa real ya. Entonces habría que ver si la Unión Europea está dispuesta geopolíticamente a comerse, digamos, un problema tan serio como
digamos que puede ser que su población quede sin gas. Lo están tratando de solucionar a través de Estados Unidos y la venta de gas y a través de Japón. Me parece que ayer o antier anunciaron que Japón va a colaborar también enviando el gas de reserva que tiene. Esto podría ayudar a que Europa, digamos, esté más preparada, porque además los gasoductos principales que vienen de Rusia pasan por Ucrania. Y la otra línea, ¿verdad? Que está más por el Báltico, que pasa, digamos, que es la Nord Stream 2, pues esa todavía no está lista, pero no tiene la autorización de Bruselas para iniciar. Entonces, ¿qué consecuencias geopolíticas? Yo pienso que en este momento de tanta crisis, vemos, por ejemplo, buques de guerra chinos y tropas iraníes haciendo ejercicios conjuntos en el Golfo de Omán con los rusos, ¿verdad? En el contexto de este conflicto. Y uno dice, bueno, pero ¿qué se está tramando a ese nivel? ¿Qué es lo que está detrás de eso? ¿Verdad? Porque también China, en la última reunión del Partido Comunista, su presidente lo que ha dicho, el primer ministro, lo que ha dicho es, bueno, vamos por Taiwán, ¿verdad? A recuperar Taiwán, que ha sido, digamos, que está protegida por Occidente. Entonces, comenzamos a ver la injerencia de estas tres potencias, ¿verdad? De un trío ahí muy extraño que no sabemos hasta dónde. Que no va a entrar, que puede llamar a la ecuanimidad, etcétera, puede presentarse como un mediador, pero ¿qué están haciendo las tropas chinas en el Golfo de Omán con Irán, ¿verdad? Y con Rusia haciendo operaciones militares en este momento. Es decir, como que eso no tiene sentido. Entonces uno podría esperar, digamos, que algunas manifestaciones a nivel geopolítico, pero me parece a mí que tendrían esa dimensión. Sí, y ahí, bueno, ya estaba sonando un poco de la pregunta que tenía, la otra, que es que realmente en esta dinámica, ¿qué papel juegan, verdad, los Estados Unidos y China al ser Ucrania, verdad, un actor estratégico en este caso por el tema del gas hacia la Unión Europea, ¿verdad? Entonces, ¿cómo está ese balance entre China, Estados Unidos, China, Rusia, ¿verdad? Estados Unidos, Unión Europea, China con Unión Europea también de sus intereses, porque bien aquí bien lo mencionabas, China obviamente está aprovechando el escenario para también, digamos, reclamar un territorio que ha considerado como suyo, ¿verdad? Y que lo hemos visto y bueno, en Costa Rica y los países de Centroamérica hemos estado en medio de esa dinámica, ¿verdad? Geopolítica entre reconocer a la República Popular China o reconocer a la República de China, que sería Taiwán. Pero en el caso este particular, ¿verdad? Hablando de Ucrania, ¿qué papel están, digamos, jugando los Estados Unidos y China en esos, digamos, distintos, digamos, grupos que se pueden ir haciendo? Porque vos ahora mencionabas algo que yo he venido pensando y comentando en otros espacios. El otro día hablaba esto con Vicky en el programa de ella y decíamos que la economía hoy en día, la dinámica política, ¿verdad? Ese tema de la interdependencia compleja, realmente es cada vez más compleja, ¿verdad? Es decir, bien lo mencionabas, Alemania podría eventualmente uno pensar, bueno, va a tener una posición muy, muy clara a favor de, ¿verdad? De la, digamos, de la democracia, de que no haya la invasión de unas reglas, pero su dependencia del petróleo y del gas ruso hace que el canciller tenga una posición, digamos, más mesurada o más pausada de lo que en apariencia está teniendo Emmanuel Macron, ¿verdad? Entonces empezamos a ir viendo cómo al final la Unión Europea no mantiene una política, digamos, exterior de Unión Europea, sino que cada país, ¿verdad? De acuerdo a los intereses y lo tan interdependiente que está haciendo con ya sea con Estados Unidos, sea con China, sea con Rusia, o sea con los tres, hace que vayan, ¿verdad? Cambiando. Entonces, la pregunta ahí puntual es, bueno, ¿qué papel está jugando ahí Estados Unidos y China en ya digamos particularmente con el caso de Ucrania? Bueno, en el caso de China y Rusia, ellos han tenido en los últimos años una relación de amigos y rivales. Es decir, hay empresas creadas entre los dos países, es decir, tienen negocios juntos, empresas estatales conjuntas, sino rusas,
que están haciendo grandes negocios a lo largo y ancho de la ruta de la seda. Es decir, eso está claro. Ahora que hubo algunas manifestaciones en Kazajistán, lo primero que pasó fue que el presidente de ese país le pidió a Putin tropas para que pudieran mantener el orden, pero inmediatamente los chinos dijeron, bueno, un momento, que Kazajistán para nosotros también es estratégico y las tropas rusas tuvieron que retirarse. Por eso digo que hay una relación de amigos y rivales. Tienen muchos intereses, entre ellos que China suba como potencia mundial y de alguna manera culpar a Occidente de los males del mundo, de muchas de las cosas que están pasando, especialmente a Estados Unidos. Bueno, ahora, la pregunta que yo me hago es, digamos, ¿hasta dónde la diplomacia tiene una salida en todo esto? Porque yo soy de los que cree que la diplomacia tiene que funcionar hasta el último momento. Y hoy lo decía el canciller ruso, que él esperaba, todavía consideraba que el diálogo era una opción real para los intereses rusos, dando a denotar, me parece a mí, que los rusos están pensando plantearle a Estados Unidos una serie de propuestas que al principio no han estado claras, que se ha estado jugando con todo esto, ¿verdad? Aquella mesa donde estaba Emmanuel Macron de Francia en una esquina y Putin en la otra, larguísimo, ¿verdad? O sea, que no entiende uno ese tipo de relación, que después dijeron que era que no había aceptado hacerse la prueba del COVID o qué sé yo, pero hay un tema real y es el tema de que Putin necesita un espacio que ha venido perdiendo a lo largo del tiempo. La relación de Estados Unidos con Ucrania es compleja, es decir, por una parte, en este momento, digamos, le había dado asesoramiento militar, le ha dado armas, le ha dado armamento, ¿verdad? Pero por otra parte, es improbable que Estados Unidos pelee una guerra con Ucrania, ¿verdad? Es que a veces tiene que ver con el pasado. Los países piensan que, o los gobiernos, los grupos políticos piensan que si están del lado ruso, los rusos van a pelear por ellos, o que si están del lado de Estados Unidos va a pelear por ellos. Es decir, ya Rusia no es la potencia que era, ¿verdad? Por eso decíamos al principio que lo que Putin busca será pues, mejorar su popularidad, su imagen, detener la democratización de su país, avivar el nacionalismo ruso. Pero por parte de los Estados Unidos, lo que me parece a mí, y Biden lo ha venido haciendo magistralmente, ha sido reunir a los aliados históricos que Trump, digamos, había eh, dividido, enojado, molestado, apartado, y reconstruir alianzas como la OTAN. Recordad que Trump le había dicho claramente a la OTAN, a sus socios en la OTAN, que le pagaran, que solo Estados Unidos no podía pagar, que pusieran al día las cuotas, que tenían que poner más plata, ¿verdad? Y Biden viene, le toca esta situación, logra generar como pautas generales por donde hacer las alianzas y esta le ha resultado bien a Biden. Es decir, Biden se ha reforzado. Son 30 países que en este momento sus embajadores en la OTAN están sesionando de forma permanente porque están muy preocupados por ponerle un estate quieto a Rusia. ¿Qué puede pasar también? De que Rusia en la esfera internacional simplemente plantee un casus belli, ¿verdad? ¿Y qué es un casus belli? Bueno, el casus belli es cuando un país de alguna manera invade otro país defendiendo a sus nacionales. Recordemos que en los últimos meses Rusia ha estado repartiendo pasaportes rusos en la región del Donbass de Ucrania a diestra y siniestra. Entonces ya hay suficiente, como 500,000 se dice, de pasaportes se repartió. Es decir, ahora hay ciudadanos rusos en la región del Donbass en Ucrania, ¿verdad? Que son ucranianos y son rusos. Entonces Rusia podría pensar en algún momento en realizar algún tipo de incursión, en declarar a estos lugares como soberanos, ¿verdad? Como autónomos, con algún reconocimiento de los aliados internacionales y estaríamos hablando de que tiene la figura
a nivel de derecho internacional de legitimar el casus belli, ¿verdad? Mira, y yo creo que Putin viene planteando esto desde hace mucho tiempo. En las negociaciones que se habían dado en Minsk, en Bielorrusia, la capital de Bielorrusia, los famosos protocolos de Minsk, firmados por Ucrania en aquel momento, después, digamos, de la invasión de Crimea, lo que se planteaba era la posibilidad de un cese al fuego, de retirar las tropas, de fijar ciertos parámetros, pero dentro de ellos también Putin venía planteando el tema de que esos lugares, de que esas provincias se declararan autonómicas, que tuvieran que se convocara elecciones y que además se convocaran al referéndum. Y ve que interesante, porque si usted nombra gobiernos autonómicos, esos gobiernos autonómicos pueden declarar la independencia de la región. Y de nuevo tendrían el casus belli para poder entrar en esas regiones. Entonces, mira, Rusia invadió Crimea, no se pudo hacer nada. Invade el Donbass, no se puede hacer nada. Se enoja y dice, pretexto de que la OTAN le ha estado metiendo tropas cercanas a Rusia, ¿verdad? Que hay una expansión de la OTAN a Rusia a través de Ucrania y que eso no lo va a permitir. Bueno, pero eso existe hace años. Si la OTAN está en las fronteras rusas de Polonia, de Estonia, de Lituania, de Letonia, en todos esos países hay tropas de la OTAN y hay armas de la OTAN. Entonces, no es cierto, ¿verdad?, que por tomar Ucrania, o porque Ucrania quiera entrar a la OTAN desde el 2018 y la OTAN no se lo ha permitido, precisamente no se lo ha permitido por su inestabilidad política y militar, pues bueno, ahora diga que esa es la razón de todo, de llevar las tropas a Bielorrusia, a Crimea, a la frontera y a la Transnistria, ¿verdad?, al este y al oeste de Ucrania. Sí, estamos en vivo a través de Radio Costa Rica 930 AM y por nuestra plataforma de Facebook Live. Esto es Pulso Global. Hoy conversando con nuestro amigo Percy Rodríguez. Percy, nos hacen una pregunta. Carolina Dumas dice, ¿qué traman Rusia y China al posicionar su poderío y los países de Occidente moviendo personal de embajadas? ¿Es una tensión política? ¿Los civiles no se sienten amenazados? Y Brian Acuña dice, hay algunos análisis leídos en estos días que señalan las acciones de China dentro del desorden de la apolaridad mundial, donde blindan sus zonas de influencia y por eso aplican mucho la medida de divide et impera. Lo que hizo Rusia con Georgia, su participación tibia en el conflicto de Nagorno-Karabaj, Donbass y la península de Crimea, más presencia en Bielorrusia, con el temor de lo que esto implica para Lukashenko. Gracias por compartirnos estos espacios. Entonces, te repito también la pregunta de Carolina. ¿Qué es lo que traman Rusia y China al tratar de posicionar su poderío y los países de Occidente al estar moviendo el personal de sus embajadas? Sí, con muchísimo gusto. Bueno, tal vez a Carolina hay que contarle que lo normal en la diplomacia es que cuando puede haber una guerra o digamos pueden haber hostilidades, normalmente los gobiernos lo primero que hacen es sacar al personal diplomático no necesario. Es decir, el personal diplomático, digamos que son personal de la embajada, del consulado, que tal vez no son esenciales en la toma de decisiones políticas y sus familias, ¿verdad? Porque normalmente un diplomático pues va con su familia y bueno, lo primero que se hace es sacar a esas personas por un tema de seguridad y decirle a los nacionales de los países, mire, eviten pasar por ahí porque algo puede pasar. Recordemos que en el 2015, en medio de las tensiones que existían, un avión, eh, un avión de pasajeros con más de 200 y pico pasajeros fue derribado por un misil de fabricación soviética, probablemente de tropas rusas en el área del Donbass, en Ucrania. Entonces uno podría plantear que efectivamente uno puede, vamos a ver, uno podría ver el juego geopolítico en otros niveles.
este podría ser uno, o sea, no le voy a decir que no lo es. Es decir, por supuesto que cuando usted dice a los nacionales salgan de ahí, es porque es también parte de la geopolítica. O sea, tampoco voy a ser inocente en ese sentido. Es algo que se hace con normalidad cuando hay una tensión. Pero también me parece que lo que proponía la otra persona que participó, que habló de divide e imperas, ¿verdad? Que significa divide, vencerás, o una vez que divides vas a gobernar, a ser imperio. Eh, 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 Eso lo que nos dice, digamos, es que la búsqueda de China por tomar una posición de Estado hegemón en el mundo ha venido siendo muy agresiva en los últimos años. Hace muchos años, cuando uno veía el canal chino que llegaba a América Latina, uno los veía con bailes, con temas culturales. Yo creo que lo he dicho aquí muchas veces, ¿verdad, Yera? Pero en los últimos años, lo que uno ve es portaaviones, aviones de guerra, tanques, desfiles militares, la figura de Xi Jinping elevada, digamos, a la figura de Mao o de Deng Xiaoping, ¿verdad? Es decir, estamos ante un panorama de ver, por ejemplo, cómo China ha construido y ha reclamado para sí, ha construido islas artificiales en el mar de China, ¿verdad? En donde ha estado también con una política muy agresiva por tomar islotes, por tomar aguas que desde hace muchos años están digamos, en disputa con otros países de la región. Es decir, no es la misma China de hace 12 años cuando entró el, Xi Jinping. No es la misma China. Es decir, la China de ahora es una China más agresiva. Eh, ¿Hasta dónde puede llegar? No sé. Ahora, déjeme decir una locura, Gerald, aquí de esas cosas que a veces uno dice y que después se arrepiente, ¿verdad? Pero yo me pregunto si aquí no habrá una trama ahí contra el capitalismo internacional, ¿verdad? Por parte de Rusia y China para tantear el terreno de Europa y Occidente y Estados Unidos para ver hasta dónde sí y hasta dónde no podrían hacer invasiones en otros lugares o hasta dónde se podría de alguna manera lograr un caos en Occidente que permita el ascenso rápido de China. Porque en estos últimos 10 años, China se ha vuelto todavía más autoritaria. Es decir, China tuvo 10 años donde permitió tecnología, comunicación, crecimiento tecnológico, pero en los últimos años ha detenido eso. Eso pareciera que ya no lo vemos tanto en China. De un capital económico gigantesco, un capitalismo a lo chino, ¿verdad? Pero un capitalismo con un gobierno autoritario, en donde los derechos humanos continúan siendo violentados, las redes sociales son muy limitadas, hay escuchas por parte del gobierno, hay miles de personas escuchando lo que se hablan por las líneas de redes sociales chinas, ¿verdad? Si usted quiere surgir en su empresa, hay juegos, ¿verdad? En donde de alguna manera se sitúa a Xi Jinping como a una altura ahí casi que de semidios, ¿verdad? Entonces uno tendría que plantearse si a ese nivel hay algo que no sepamos. Es decir, y por eso decía yo que, permítame decir una locura, es decir, ¿qué están tramando Rusia y China? Son amigos y rivales, pero estarán tramando algo para la caída de Occidente y el retorno de los países autoritarios en el mundo. ¿Estaremos ante ese nuevo orden mundial? Pues bueno, Percy, voy a dejar esa pregunta para que la hablemos en otro programa. Ya estamos fuera, ya prácticamente fuera de tiempo. Como siempre es un gusto conversar con vos. Ahí nos dejaron algunos hasta comentarios también. Saludamos a todos los que han estado compartiendo hoy este programa. Aprovecho también para mandarle un abrazo y un saludo a Marce en este Día de la Amistad, que también ustedes saben que los queremos mucho desde Pulso Global y por supuesto a nivel personal, muy grandes y buenos amigos. Percy, muchísimas gracias por haber estado en Pulso Global a través de Radio Costa Rica y de nuestro Facebook Live. Un abrazo a todos con el cariño de siempre. Que tengan muy buena semana. Gracias.
Así que amigos y amigas, hemos llegado así al final de nuestro programa Pulso Global. Esperamos que lo hayan disfrutado. Agradecemos a nuestros patrocinadores, Inred Consulting, Gráfica Creativa, por su apoyo para que este espacio sea una realidad. Agradecemos también a nuestra productora ejecutiva, Gabriela Navarro, a Andy Torres en Controles y a todo el equipo técnico. Muchas gracias y los esperamos la próxima semana con un invitado especial. Estará con nosotros Pedro Caldentey desde España, conversando sobre Centroamérica y si con las nuevas elecciones en Costa Rica y nuevos presidentes tendremos un rebalance de poder en la región centroamericana. Así que los invitamos a acompañarnos el próximo lunes a las 8 de la noche por Radio Costa Rica y Facebook Live. Que tengan muy buenas noches y muy buena semana. Nos vemos. Esto fue Pulso Global. Gracias por acompañarnos en una transmisión más. Le invitamos a sintonizarnos por Facebook Live y Radio Costa Rica 930 AM para llevar juntos el pulso al acontecer internacional. Buenas noches.